la situación económica se viene deteriorando desde hace 15 años. Ahora justamente vamos a hablar de economía. Regresamos a nuestra realidad. Y según las cifras del INEI y del BCR, ¿no? La economía tuvo el peor retroceso en 31 Exitosa. años. En 31 años el PBI cayó 0.55 el 2023. Terrible. Casi todos los sectores económicos se han visto afectados. Nosotros vamos a hablar precisamente con David Tuesta, ex ministro de Economía, sobre estas cifras y en realidad qué es lo que se puede hacer, ¿no? Las contracciones han sido en 6 sectores en el último año que han tenido la contracción y sobre todo la manufactura ha tenido una contracción muy, muy importante. Bienvenido, ex ministro Tuesta, a Exitosa. ¿Cómo estás, Karina? Encantado. Muchas Un gracias por placer. estar acá. Muchas gracias por estar acá y explicarnos este tema tan técnico. ¿Qué significa esto? Ya sabíamos que íbamos a tener un año desastroso, pero no tanto, ¿no? En los últimos 31 años, ¿con qué nos estamos comparando? Yo soy malísima en los números, y no recuerdo nada, pero ¿con qué nos comparamos? ¿Con la hiperinflación? Eh, a Dios gracias, no todavía, ¿no? Ya. Ese mundo, ese contexto que nos tocó vivir a muchos de nosotros, pues, a Dios gracias está bastante alejado, ¿no? Y la parte inflacionaria, como bien sabemos, gracias a Dios tenemos un Banco Central de Reserva independiente, sólido, estable, y que ha permitido capear incluso un temporal de inflación global que sufrimos el año pasado, y que bueno, que las familias se vieron seriamente golpeadas. Pero junto a ello se presentó un mal manejo de la economía. Para ser rigurosos, digamos, la situación económica se viene deteriorando desde hace 15 años, ¿no? Lo que pasa es que veníamos de niveles muy altos, entonces en su momento, como seguíamos creciendo Exitosa. a ritmo razonable, no le prestábamos suficiente atención, pero veníamos creciendo a ritmo de 5 o 6% y hemos llegado el año pasado a un crecimiento negativo, pero ya esa escalera iba descendiendo. Y no solamente hay que ver la actividad económica, sino hay que ver las consecuencias de estos resultados, como es la tasa de pobreza, por ejemplo, ¿no? La tasa de pobreza en el Perú en el año 2019 estaba en 20%, se había logrado una reducción importante desde casi 50%, alrededor del 50%, en 15 años atrás. Durante la pandemia subió a 30, o sea, de 20 a 30 en un año. Ok, estábamos en confinamiento. Salimos del confinamiento, bajó a 25,9 el 2021, subió a 27,5 el 2022 y todo indica que este 2030 ha llegado a 30%. Lo mismo que tuvimos en pandemia con confinamiento. O sea, esa es la gravedad de la situación. Entonces, cuando se señala, se indica que hoy estamos en franco crecimiento, franca expansión, hemos salido por la puerta grande, a mí me parece que no se está siendo empático con las personas que están preguntándose ¿dónde está esa puerta grande? Porque mi bolsillo cada vez es más pequeño o está vacío. Entonces, yo creo que ahí hay un serio reto que tiene, gracias a Dios, este cambio que ha habido en el gabinete, fundamentalmente en el Ministerio de Economía con el ministro José Arista, ¿no? Claro, pero mi comparación era sobre la caída del PBI, ¿no? Porque hablan de el peor retroceso en los últimos 31 años. Entonces yo sacando rápidamente digo, pues nos estamos ubicando en los 90, es decir, en los años, Correcto. pues ha tenido que ser pues en los años pues de los 80 en el tema de este retroceso del PBI, como cuando hemos tenido un retroceso donde casi todos los sectores no crecen y estamos menos 6% en la manufactura, hemos retrocedido en la pesca, hemos retrocedido en casi todos los sectores, en la construcción 8%, en el financiero 8%, telecomunicaciones 6%. Sí, esto, digamos, sí tiene una comparación, si vemos de manera específica el dato de esta caída, pues con caídas que se produjeron a inicio de los 90, ¿no? Luego del shock económico para instalar
exactamente, ¿no? El Fujishock del momento. Claro, en esas circunstancias, muy terrible para las familias, pero fue un ajuste necesario, ¿no? Luego de las desmanejos económicos durante todos los 80, ¿no? Entonces, hoy, digamos, estadísticamente, digamos, y también por la dimensión, estamos bastante lejos de esa caída. En aquel momento pues, estamos hablando de caídas más cercanas al 6-7%, ¿no? Fue una tremenda caída en su momento de ajuste. Hoy es de menos 0,5, pero claro, ¿no? Digamos, más allá de que las condiciones hoy son comparativamente mejor a las de hace 30 años, no son para nada comparativamente mejor a las de hace 15 ni a las del año pasado, ¿no? Hoy la familia y las nuevas generaciones, aquellos que no vivieron problemas en ese instante, están simplemente comparando con, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo un gasto, yo tengo unos compromisos presupuestarios en mi familia, hijos, etcétera, y lo que esté pasando ahora, eso me está afectando terriblemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino? O sea, el camino es conocido, lo hemos dicho varias veces. Lo que pasa es que falta implementar, no se logra hacer. ¿Qué es lo que se tiene que destrabar? Ha venido el ministro de, un Exitosa. nuevo ministro de Energía y Minas, por citarlo, porque tenemos un grave problema en Petroperú, y ha dicho que ya la salida es la reestructuración, pero no la privatización, por decir. ¿Qué le parece a usted? Sí, mira, bueno, me parece, coincidimos creo todos en el primer paso, ¿no? El primer paso requieres tú poner a la empresa en forma, ¿no? Porque hoy tal cual está, no se puede gestionar y y si te quieres deshacerte no te la compra nadie, ¿no? Ni regalada te la acepta, ¿no? Normalmente cuando tú reestructuras una empresa implica, es un eufemismo para decir tienes que probablemente ser más eficiente en cuanto al número de empleados, ¿no? Tienes evidentemente que limpiar, digamos, con toda esa cantidad de personas que están ganando el sueldo sin ser eficientes, ¿no? Ocupando un sillón y todos los peruanos estamos pagando eso. Petroperú hoy es una empresa de cero transparencia, ¿no? Nadie sabe exactamente cuántos son, cuánto están ganando, cómo es el mecanismo de ingreso para obtener sueldos dorados, que son realmente sueldos dorados en esa empresa, no solamente por la cantidad, sino porque hace poco para recibir además esa cantidad. Entonces, eso es lo primero que se tiene que hacer, limpiar la empresa, ponerla en forma y efectivamente coincido con el ministro en que se tiene que reestructurar. Luego ya vienen las vías de solución, ¿no? En esas vías de solución, pues probablemente una de las que se tendrá que considerar seriamente es la de la privatización, ¿no? Pero eso es el siguiente paso. Hoy tenemos que hacer a la empresa transparente, limpia, estable, y me parece aquí que las líneas que han señalado tanto el ministro de Energía y Minas como hoy también el ministro de Economía que ha dado una entrevista en un medio periodístico, ¿no? Que señala que se va a cambiar al presidente y que reestructurar, yo creo que son Exitosa. buenas señales al mercado, ¿no? Respecto al uso eficiente de los recursos, ¿no? Que eso permitiría también más adelante reasignar, ¿no? De mejor manera recursos fiscales donde más se necesita, salud, ¿no? Por ejemplo, combate a la anemia, desnutrición, etcétera, que está, todo el tema de salud que, por ejemplo, está abandonado, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Le dejo esta pregunta, pero me tengo que ir a una pausa rapidita y regresamos con usted. ¿Y qué se puede hacer en estos sectores productivos tan afectados? Manufactura, ¿qué se hace con la manufactura? Construcción, bueno, la gente no tiene plata para comprar algo que produce el mismo peruano, menos será pues para el tema de las casas, ¿no? Financiero. Pero en la pesca, ¿se puede hacer algo contra los cambios climatológicos? ¿Qué se puede hacer? Qué complejo, ¿no? Regresamos con la palabra de el señor Tuesta, exministro de Economía. No se muevan de aquí de Éxitos. Regresamos rápidamente con David Tuesta, exministro de Economía, y yo le preguntaba sobre estos sectores que han caído tanto, ¿no? 20% de caída en la pesca. Qué complejo. ¿Cómo se hace allí que tienes que pelear hasta con el clima, ¿no? ¿Cómo se hace, exministro? Efectivamente, Karina, la pesca en general, los sectores extractivos eh, tienen hoy un reto grande, enorme, que es todo el tema del cambio climático.
y que al final se transforma o se observa en estos movimientos abruptos en la disposición y uso eficiente de los recursos, ¿no? La pesca se ha visto seriamente golpeada, pero a ver, yo entiendo que en gran medida el sector privado, entendiendo que el tema pesquero, entendiendo estos movimientos, lo que requiere es una regulación acorde, técnica, que permita la preservación del recurso a largo plazo y al mismo tiempo la posibilidad de extraer y transformarse las mismas. Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos que ir es evolucionando a una regulación más moderna, que ya varios países lo están haciendo, que permita justamente también superar estos fuertes vaivenes, ¿no? Estas caídas de pronto de 60% en un mes, el siguiente mes vuelve a subir a 60%. Ok, es típico que se produzca esta situación, pero cada vez esto viene haciendo mayor daño, porque lo que hay que entender es que el sector pesquero luego tiene una interrelación con el resto de lo que se denomina manufactura no primaria, ¿no? La producción, por ejemplo, de harina de pescado, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ha venido afectando también las cifras ya industriales, no solamente la extracción, porque el dato pesquero refleja fundamentalmente la extracción, pero la parte industrial se ve luego en el rubro de manufactura, ¿no? Luego tú preguntabas también por el tema manufacturero y en un sentido amplio, ¿no? Ok, hay problemas de oferta, clima que cambia, te afecta esto, pero el principal problema que tiene el resto de la manufactura es el de la demanda, ¿no? Es decir, la capacidad que tienes tú, que tengo yo, que tienen la mayoría de los peruanos de poder consumir, ¿no? Entonces hemos visto que durante este periodo de contracción, pues evidentemente también se ha producido una reducción del empleo formal, se ha debilitado el empleo informal. Bueno, todos los peruanos salimos a trabajar, de alguna manera buscamos recursearnos, pero el ingreso promedio de ese peruano en ese ámbito independiente, informal, también se ha reducido y ha llevado a que las compras efectivamente se reduzcan. Ha habido una campaña navideña malísima, ¿no? Entonces, está muy debilitado. Entonces, ahí lo que se requiere es necesariamente inversión privada rápida y a gritos, ¿no? Y acá hay dos sectores claves que pueden ayudar y que tienen un efecto de discurrir por toda la economía. Uno es el tema del sector agroexportador, que ha venido siendo golpeado desde el gobierno de Castillo, yo diría desde el gobierno incluso de finales del gobierno de Vizcarra, en un momento que se empezó a cambiar la legislación laboral, digamos, y los beneficios que tenía la ley de promoción agraria, que lo que hacía fundamentalmente era facilitar la competencia de este sector y que se exporta al resto del mundo, compararse con el resto de países que también son agroexportadores. Ahí se empezó a perder mucho empleo. Castillo, con sus leyes, sus regulaciones de la Agenda 19, también golpeó fundamentalmente este sector. Entonces ahí hay un reto grande ya que se le viene diciendo hace tiempo al gobierno de la presidenta Boluarte que tiene que hacer acciones porque no ha tocado nada, ha dejado todo igualito como lo dejó su predecesor. Y eso es una muy mala señal. Y lo otro es el sector minero. Ha hecho muy bien, me parece a mí, dar esa señal el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, respecto a lo que significa Tía María. A ver, todos en el sector, todos en parte del sector minero saben que es un tema difícil, complejo, pero por lo menos el ver que existe esa voluntad empieza a dar señales de que se va a mover el resto de proyectos mineros. Hay como 20.000 millones de dólares de proyectos mineros inmediatos que están en el horizonte cercano que se tiene que poner en marcha y el gran problema es la burocracia asfixiante, ¿no? Procesos Claro, que las trabas demoran, en burocráticas, teoría, ¿no? totalmente, son proyectos, digamos, la ley, la normativa dice que en teoría estos procesos pueden demorar año y medio y en la práctica demoran 4 o 5. Fíjese, por ejemplo, la aprobación del MEIA de Antamina, que se ha anunciado ayer, que finalmente va a permitir, el MEIA es toda esta legislación de impacto ambiental que se ha tenido que revisar, y está bien que se revise justamente si se van a hacer nuevos planes de inversión, pero en la práctica debería haber durado año y medio, ha demorado 4, ¿ok? 4. Entonces, ok, ayer estamos celebrando, vamos diciendo, hoy por fin ya Antamina va a poder ampliar su inversión, va a generar más empleo, mayor exportación, etcétera, pero ha tomado 4 años, ¿no? Eso, cuando en el papel dice año y medio. Entonces, nadie dice que no se haga el seguimiento de impacto ambiental. Lo que se dice es, por favor, hágase en Rápido, tiempo ¿no? que corresponde, Claro. exactamente, y de acuerdo a como se hace en otros países
de primer mundo y que son altamente respetados por su conservación del medio ambiente y lo hacen rápido, ¿no? Muy bien, entonces ha quedado clarísimo, por supuesto, quién va a esperar tanto tiempo también para la generación de empleo, que es lo que tanto estamos necesitando. Muchísimas gracias por más o menos, o más o menos para nosotros, poder entender en clarísimo lo que nos acaba de explicar el exministro de Economía, David Tuesta, cómo hemos caído tanto y cómo se ve afectada pues nuestra economía por esta este tardío tan lento que tienen nuestros sectores productivos. Muchas gracias.